bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, desde Cunduacán, Tabasco. La iglesia Ministerio Viva la Familia. Está con nosotros el Padre, el Hijo, pero también el Espíritu Santo. Y se encuentra mi esposa apoyando, ayudando en el ministerio, y la hermana Zayan Yamilet, mi hija. Vamos a orar en esta noche y vamos a pedirle al Señor su guianza. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, Señor, por estar esta noche una vez más aquí, dispuestos para compartir tu palabra. Padre, ministranos, tócanos, háblanos de acuerdo a tu voluntad. Que esta noche, Señor, tu Espíritu Santo se manifieste a cada hermano con esas virtudes, esos atributos maravillosos de tu Espíritu Santo, y que haya una administración, Señor, con tu poder en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a continuar con el tema que iniciamos el día de ayer. Estuvimos hablando acerca del Espíritu Santo, el Dios no conocido. Y ocupamos un texto de la Biblia, y aquí sí, ¿verdad?, como un pretexto, pero no tan pretexto, porque en Hechos capítulo 17, verso 23, dice la Biblia: porque mientras pasaba, observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. O sea, no conocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. En los tiempos del apóstol Pablo, había lugares donde se adoraban muchos dioses. En este caso, ¿verdad?, Atenas. Y en aquellos lugares había un altar para cada dios. Y entre ellos se encontraba uno que decía: al Dios desconocido. Y entonces el apóstol Pablo ocupó esa inscripción como un pretexto para hablar acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este tiempo, hermanos, necesitamos una vez más retornar a la fe de que el Dios que nosotros adoramos es un Dios trino, un Dios que existe eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre hace su función, el Hijo cumple con su función, y el Espíritu Santo está llevando a cabo la función de preparar una novia para Jesucristo. Entonces yo nada más quiero compartir así brevemente algo acerca de lo que se llama la economía de Dios, en donde entra la función del Padre, la función del Hijo y la función del Espíritu Santo. Cada quien tiene un papel que desempeñar, que desarrollar. En la creación, dice la Biblia que creó Dios los cielos y la tierra, el Padre. Pero San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante, dice que Jesucristo es el Verbo, y la palabra, o sea, el Verbo, estaba con Dios, era Dios. Y la Biblia pues nos enseña que sin el Verbo, sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Entonces ahí encontramos que el Señor Jesucristo, la palabra, el Verbo, estuvo presente en la creación. Pero también encontramos en el capítulo 1, verso 2 de Génesis, que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces ahí se encuentra pues, hermanos, el mover del Espíritu Santo también en la creación. En la salvación, decíamos ayer,
el Padre planeó la salvación por amor. El Padre amó grandemente a la humanidad. De tal manera amó Dios. Pero la Biblia dice luego que Jesucristo se entregó por amor también, proveyendo salvación. De manera que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Y el Espíritu Santo, su función dentro de la salvación, hermanos, una de sus funciones es convencer de pecado, de justicia y de juicio. De manera, hermanos, que cada uno de nosotros hemos sido convencidos por el Espíritu Santo que hemos pecado. Hemos sido convencidos por el Espíritu Santo que debemos hacer lo correcto delante de Dios, y eso es justicia. Hemos sido convencidos por el Espíritu Santo de que hay juicio y que ya Satanás ha sido enjuiciado, y que si nosotros, hermanos, buscamos de Dios, el pecado ya ha sido juzgado, ¿verdad?, en Cristo Jesús, y nosotros somos libres, comprados a precio de sangre, es decir, hemos sido redimidos. En cuanto al juicio, nosotros creemos, de acuerdo a la palabra del Señor, que hay un juicio que se llama el juicio del gran trono blanco. Ese es un juicio donde toda la humanidad será juzgada. Pero ahí no estará la iglesia. La iglesia va a estar en el tribunal de Cristo, que es otro juicio, el bimá o el bemá de Cristo, que es donde Jesucristo va a juzgar a su iglesia. Entonces, amados hermanos, estamos hablando ya del juicio del Padre, el juicio del Hijo, pero también tenemos a nivel personal el juicio o el examen personal guiado por el Espíritu Santo en la Santa Cena. Cuando nosotros practicamos o llevamos a cabo la Santa Cena o la Cena del Señor, cuando nos sentamos a la mesa del Señor, el Señor nos dice: examínese cada uno de vosotros, cheque, hágase un examen personal, juzgue si lo que está haciendo es correcto o incorrecto delante de Dios. Desde luego, ese juicio que se hace antes de participar en la Santa Cena, se hace, amados hermanos, a conciencia, y se hace con la ayuda del Espíritu Santo. Ahí entonces, hermanos, ¿verdad?, no podemos ser ni más, ¿cómo decirlo?, más justos que Dios, ni más, ¿cómo decirlo?, no podemos pues juzgarnos mal, sino que ahí tenemos que ser honestos en el juicio. Entonces, creemos en un solo Dios, pero es eterno. Él se manifiesta en tres divinas personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno en su economía y su administración. El Espíritu Santo es tan importante como el Padre y como el Hijo. Las tres o los tres tienen la misma esencia del Altísimo Dios Todopoderoso, el Elión. Por eso hablábamos del Salmo 91, 1, ¿verdad? Porque ahí aparece, hermanos, la cuadridimensión de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo. Altísimo es la palabra Elión. Morará bajo la sombra del Omnipotente, es decir, del Shaddai. Y el Shaddai, hermanos, representa al Espíritu Santo. Y luego que dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Jehová. Y ahí está hablando del Padre. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios. Y ahí la palabra Dios es Elohim, mi Dios, el Elohim, en quien confiaré. Hay una cuadridimensión. Pero esto, hermanos, no es que hayan
tres, cuatro dioses, sino que es un solo Dios, tiene una sola esencia, pero la esencia de Dios, la esencia divina, está en el Padre, está en el Hijo y es el Espíritu Santo, la esencia divina de Dios. Y el Espíritu Santo, hermanos, está actuando hoy en la entidad llamada iglesia. El Espíritu Santo quiere derramarse sobre la iglesia y la iglesia debe conocer cuáles son los atributos, las características, cuáles son las funciones que hace el Espíritu Santo. Entonces, este esquema lo preparamos para presentarle para aquellos hermanos que les gusta estudiar la palabra del Señor, y le pusimos un poquito, ¿verdad?, acerca de lo que el Espíritu Santo ha hecho o hizo en el Antiguo Testamento. Porque, hermanos, si nos metemos a hablar al Nuevo Testamento, todavía hay mucho más que estudiar acerca del Espíritu Santo. Entonces, iniciamos pues, hermanos, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, hermanos, hace que hablemos bendición. Número capítulo 24, verso 1 dice: cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Verso 2: y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Y sabe qué hacía Balaam, hermanos? Balaam bendecía al pueblo de Israel. Pero a mí, hermanos, en lo personal, me toca mi corazón y me llega y me llama la atención que dice este verso, el verso 2: y el Espíritu de Dios vino sobre él. Hay algo interesante en el contexto de estos textos. Un rey llamado Balac contrató a Balaam para que maldijera al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel representa a la iglesia, al Israel espiritual. Y entonces Balaam, que primero fue un profeta, luego se volvió, hermanos, ¿cómo se llama? Un adivino. ¿Perdón? Un adivino. Se volvió una persona que ahora estaba pues usando sus dones a cambio de dinero. Entonces Balaam involucionó, pero no pudo maldecir al pueblo de Israel, porque el Espíritu de Dios vino sobre él. Y yo quiero decirle, hermanos, que ningún siervo de Dios, ningún predicador de la palabra de Dios, que ostenta o que dice ser lleno del Espíritu Santo, va a venir, hermanos, a maldecir a la iglesia, sino que la iglesia, al contrario, hermanos, debe ser bendecida con la palabra de Dios, ya que el Espíritu de Dios habita en los siervos del Señor. Un siervo, un varón que llegue, hermanos, queriendo maldecir a la iglesia, hablando mal de la iglesia, el tal es mentiroso. Porque la iglesia, hermanos, no le pertenece a ningún predicador. La iglesia le pertenece a Jesucristo, es la novia de Cristo, la futura esposa de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, hay que tener cuidado cómo tratamos a la amada del Señor, cómo tratamos a la iglesia de Dios, a la iglesia de Cristo. Entonces aquí vemos pues que este Balac, este rey, fíjense que no estaba contento cuando Balaam comenzó a bendecir al pueblo de Israel. Hermanos,
Luego agarró Balac y le dijo: hey, yo te llamé y te contraté y te estoy pagando para que tú bendigas al pueblo, maldigas al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Pero Balaam le dijo: mira, yo voy a hablar lo que Dios me diga. Y lo llevó Balac por otro lado. Digamos que estaban desde el sur, estaban viendo al pueblo de Israel, y lo llevó por otro lado y le dijo: mira, desde aquí, desde el norte, se ven los defectos de Israel, maldícelos. Pero otra vez lo volvió a bendecir. Y lo llevó por otro rumbo, desde otra perspectiva. Es lo que hace el diablo, que el Señor lo reprenda. Lo que hacen los brujos, lo que hace el mundo, lo que hacen los hechiceros. Buscan el área vulnerable de la iglesia, el área donde está fallando la iglesia, y dicen: mira, por aquí podemos atacarlos. Pero el Señor no nos ha dejado solos. El Señor ha levantado muros de protección alrededor de su pueblo, porque Dios ha bendecido su iglesia. Porque los planes de Dios son de bien y no de mal. Y el Espíritu de Dios está en la iglesia. Y el Espíritu Santo de Dios habita en los siervos de Dios, en los ministros de Dios, para bendecir a la iglesia. Aleluya. Así que si usted es un predicador, es un ministro de la palabra, sí, hay que hablar acerca del pecado. Pero a la iglesia no hay que ofenderla. A la iglesia hay que hablarle con amor, hacerle ver si acaso ha pecado, que se arrepienta, que vuelva al Señor, que pida perdón, que se sumerja en la sangre de Cristo. Pero hay que hablarle con amor, porque Dios es amor. Ahora, el Espíritu Santo da guianza, victoria y paz. Qué tremendo, hermano. Jueces capítulo 3, verso 10 en la traducción lenguaje actual. El Espíritu de Dios actuó sobre Otoniel. Mire quién actuó sobre este hombre. Otoniel fue un juez del pueblo de Israel. Y este guió a los israelitas en su lucha contra Cusán Risataim. Así Dios ayudó a Otoniel a derrotar a su enemigo. Después de esto, hubo 40 años de paz en la región, hasta que murió Otoniel. Hermanos, Otoniel era un hombre que el Espíritu de Dios había venido sobre él para actuar sobre él. Y el Espíritu de Dios lo guió a Otoniel para poder guiar a los israelitas. Sin el Espíritu de Dios, hermanos, los que pretendemos guiar a la iglesia somos ciegos, guías de ciegos. Pero con el Espíritu de Dios podemos guiar al pueblo de Dios, hermanos, a la meta, a la tierra prometida, a la tierra de las promesas. El Espíritu de Dios ha venido para darnos guianza. Pero también dice la Biblia que Dios, el Espíritu de Dios, ayudó a Otoniel a derrotar a sus enemigos, a su enemigo. Entonces el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos da la victoria. Se dice que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía sobre sacerdotes, jueces, profetas, reyes, y volvía a irse. En el tiempo de hoy, hermanos, nosotros somos portadores del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene nada más por un tiempo, viene, hermanos, para guiarnos permanentemente, para darnos victoria consecutivamente, para tener victoria en todo tiempo, para que podamos derrotar a nuestros enemigos, porque no es con espada, no es con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios nos da guianza, y el Espíritu de Dios nos guía también, nos dirige a la victoria cuando hay enemigos que vienen a atacarnos. Eso quiero que quede claro en su mente y en su corazón. Nosotros
no andamos buscando demonios o espíritus, ¿verdad?, para luchar contra ellos, o andamos, ¿verdad?, cucando al diablo. No, que el Señor lo reprenda. Pero si en su casa, en su hogar, viene la batalla, usted no va a salir huyendo. Usted va a enfrentar al enemigo. ¿Por qué? Porque usted no lo fue a buscar. Usted va a presentar batalla. Entonces el Espíritu de Dios no solamente nos guía y nos da victoria, hermanos, sino que también nos trae paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Si usted no tiene paz y es cristiano, es hijo de Dios, si no tiene paz, le hace falta el Espíritu de Dios en su vida. El Espíritu Santo trae paz. Mire cuántos años hubo paz en la región mientras estuvo Otoniel. 40 años de paz, ¿no? Y la palabra 40, el número 40 es número de prueba. Entonces, en medio de la prueba, el Señor da paz. En medio de los problemas, de los conflictos, el Señor trae paz. El Espíritu Santo trae paz. Entonces, vale la pena ser lleno del Espíritu Santo. Debería ser parte de nuestra oración, hermanos y hermanas. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. Llénanos. Como dicen los hermanos de Barak, ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Digámosle al Señor en oración, pidámosle al Padre en el nombre de Jesucristo que el Espíritu Santo, hermanos, llene nuestras vidas. Todos necesitamos el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu Santo nosotros no somos nada. La iglesia no puede avanzar. La iglesia no predica. La iglesia no cambia. La gente no es transformada. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Hay gente que toma, hermanos, decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Hay gente que toma decisiones y va a la guerra espiritual, hermanos, sin el Espíritu Santo. Tenemos que ir llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, trae un mensaje de unidad. Jueces 6:34, la traducción lenguaje actual. Perdón, hermanitos, andamos todavía ya 2 semanas de gripa, pero en el nombre del Señor reprendemos esa gripa en el nombre de Jesús. Jueces 6:34 en la traducción lenguaje actual dice, pero Gedeón, y aquí habla de otro juez de Israel, eran caudillos que el Espíritu Santo los usó. Y como les dije, ¿verdad? Si el Espíritu Santo venía sobre ellos y se volvía a ir, hermanos, ahora cuánto más puede usarnos el Señor si ya somos portadores del Espíritu Santo. Pero Gedeón, guiado por el Espíritu de Dios, mire que el Espíritu de Dios guía, tocó la trompeta, el shofar. Y la trompeta, hermanos, el shofar, lo que anunció o lo que estaba llamando al pueblo era para unirse. Tocó la trompeta para que se le uniera la gente de Abiezer. Jueces 6:35, mandó mensajeros por todo el territorio de la tribu de Manasés para que también esta tribu se les uniera. Además, envió mensajeros a las tribus de Aser, Zabulón y Neftalí, y todos se le unieron. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, el mensaje de Gedeón fue unidad. Pero esa unidad vino por la guianza del Espíritu Santo. Si hay alguien que va a unirnos, hermanos, como iglesia, si hay alguien que va a unirnos, hermanos, como un pueblo, como un solo pueblo, para que vayamos juntos, unánimes, unidos en el Señor, es el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo, hermanos, nos va a guiar a la unidad. Nadie que diga que es lleno o que tiene el Espíritu de Dios en su vida, hermanos, va a buscar la división de la iglesia. Nadie que diga yo estoy lleno del Espíritu Santo va a llegar a dividir la congregación. Así que aquellos que hablan en lenguas, aquellos hermanos que profetizan, esos deben ser mensajeros de unidad. Porque en la unidad hay victoria. El Salmo, hermanos, que muchas veces ocupamos, ¿verdad? Para algunas otras cosas y contiene pues mucho. Porque el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, baja por las barbas de Aarón, baja hasta el borde de sus vestiduras, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde la envía el Señor? Donde hay unidad. Donde hay unidad, mis hermanos. El Espíritu Santo viene para darnos, hermanos, un mensaje de unidad. Unámonos. Hermanos, vamos a tener discipulados ahora. Vamos a unirnos. Gloria a Dios. Vamos a tener evangelismo. Vamos, hermanos. Ahora el Señor nos está guiando por su Espíritu Santo para sentarnos a aprender de su palabra y llevar esa palabra a las multitudes. Pero tenemos que unirnos. El Espíritu Santo, sí, hermano, aquí esto es importante que le quiero, perdón que me tengo acá una. El Espíritu Santo, hermanos, guía. El Espíritu Santo nos da victoria. El Espíritu Santo nos lleva de triunfo en triunfo. Jueces 11:29. Pero el Espíritu Santo no anula el sentido común. Hermanos, hay gente que, como este hombre que vamos a hablar ahorita, pierde el suelo, pierde el piso y se van a extremos, y esto es importante que lo tomemos en cuenta. Jueces 11:29 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y ahí dice pasó, invadió a los hijos de Amón. Jefté, hermanos, él fue también investido del Espíritu Santo, fue, hermanos, usado por el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, y lo llevó a obtener victorias importantísimas para el pueblo de Dios. Pero se emocionó demasiado, no tuvo sentido común, se volvió, digamos, hermanos, como cuando a Saúl también el Espíritu Santo lo estaba usando, hermanos, para obtener victorias para el pueblo de Israel, pero un día hizo un voto: nadie va a comer, maldito el que coma, hasta que no derrotemos a nuestros enemigos. Iban persiguiendo a sus enemigos, hermano. Hizo un voto a la ligera. Hay gente que sí es el Espíritu Santo que está en ellos, pero se emocionan tanto, hermanos, que dicen, no sé qué palabra usar, pero dicen o hacen cosas que el Espíritu de Dios no los mandó a hacer. Y eso es importante que nosotros lo tomemos en serio. Porque el Espíritu de Dios vino sobre Jefté. Pero dice Jueces 11:30, y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos,
cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Cuidado, cuidado en lo que hablamos, lo que decimos, la palabra que declaramos sobre otra persona. El Señor me dijo que tenemos que ayunar. Ayune usted. A mí no me ha dicho nada. El Señor me dijo que el pastor tiene que ir a tal parte. Espere. A mí no me ha hablado. Este hombre hizo un voto, una promesa, un juramento que ligaba el alma con obligación. Y dijo, la primera persona de mi familia que salga, la voy a dedicar en holocausto. ¿Y eso qué es? Voy a hacer un altar y voy a partirlo en dos y se lo voy a ofrecer al Señor en sacrificio. Dios no pide sacrificios humanos. Pero este hombre se salió, no tuvo sentido común. ¿Sí me estoy explicando? Porque hay gente que exagera, hermano. Perdón, mis hermanas y hermanos, el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad y a toda justicia, a hacer lo correcto, a hacer lo que verdaderamente es agradable a Dios, no cosas religiosas ni cosas extremistas, amados hermanos. Por favor, tengamos cuidado. Hay gente que se va a los extremos. Todo es malo, todo lo que ve. Ya están las panderistas haciendo tal movimiento. El Espíritu Santo me dice que eso es malo, eso está mal. Es una práctica de Babilonia. Que el Señor reprenda, hermanos, esas cosas, esos pensamientos, esas ideas. El Espíritu de Dios nos va a guiar, nos va a dar victorias, pero no exageremos. La iglesia, una de las iglesias muy famosas, ¿verdad? Cuando en sus comienzos, hermanos, los hermanos eran llenos del Espíritu Santo y se revolcaban en el suelo, pateaban, golpeaban las bancas, vomitaban, hacían un montón de cosas y a veces, hermanos, ya empezaron a decir que era malo cortarse el cabello, que era malo masticar chicle, que era malo tantas cosas. Empezaron a inventar sus propias doctrinas erradas y doctrinas que vinieron porque empezaron a hacer cosas extremistas. Entonces debemos tener mucho cuidado. El Espíritu Santo va a derramarse sobre la iglesia de una manera poderosa. Yo veo, hermanos, por fe, que el Señor va a bautizar a muchos hermanos con su poder, pero necesitan ser discipulados y aprender de la palabra de Dios para no tomar caminos extremos o caminos que el Señor no nos ha trazado. Este hombre, Jefté, no bajo la influencia del Espíritu Santo, sino que emocionado. Y hay que tener cuidado. Ya estoy lleno del Espíritu Santo, ahora voy a hacer lo que sea. Cuidado. Haga lo que el Señor le diga. Consulte a su médico. Consulte al pastor. ¿Está bien esto, pastor? Porque hay gente, hermanos, que se va a los extremos. Ok. El Espíritu Santo, hermanos, también da poder, profecía, cambia o muda a una persona y da autoridad. Primera de Samuel 10:6. Perdón, hermanos. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, le dice Samuel a Saúl. El Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder,
O sea, va a venir con efectividad, te va a dar seguridad, te va a ser efectivo en lo que vas a hacer. Y profetizarás, vas a hablar, vas a cantar, vas a predecir, vas a profetizar con esas personas. Y serás mudado en otro hombre, vas a ser transformado. Y dice 1 Samuel 17, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Dios te da la autoridad. Entonces, amados hermanos, el Espíritu Santo da poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nos da poder para ser testigos, para ser mártires, para sufrir por causa de Cristo, predicando el Evangelio. Y me seréis testigos en Jerusalén. Esa palabra testigos es mártires o mártires. Me seréis mártires, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el Espíritu Santo da poder. No salgan de Jerusalén, le dijo el Señor a los discípulos, hasta que sean investidos de poder desde lo alto. No salgan. Todavía no puedes ir. Yo quisiera, hermanos, enviar hermanos a colonias aquí en Cunduacán a que vayan a predicar, pero todavía necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y profetizarás. El Espíritu Santo da profecía, hermano, a través de sus hijos. Una de las señales, hermanos, que vienen sobre aquellos que son llenos del Espíritu Santo es que profetizan, hablan de parte de Dios al pueblo. Y eso también hay que enseñarlo y discipular a la gente y enseñarle que para profetizar debemos conocer la palabra de Dios, porque una profecía debe estar basada en la palabra profética más segura. Pero es una palabra puntual, una palabra específica, una palabra que está aplicada a alguna necesidad. No se le llama palabra profética cuando alguien dice una profecía. Palabra profética es la Biblia, pero la profecía, amados hermanos, es una palabra que viene de parte de Dios, pues, específica para la iglesia o para alguien en especial, que no va a contradecir la palabra de Dios, que está basada en la palabra de Dios, pero que es un rema. Pero también el Señor le dice a Saúl, y serás mudado, vas a ser transformado en otro hombre. El Espíritu de Dios, hermanos, el Espíritu Santo no nos hace hombres, ¿cómo decirlo?, sobrenaturales. Seguimos siendo hombres normales, pero dentro de nosotros tenemos algo sobrenatural, a alguien que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trabaja en nuestro carácter, trabaja en nuestra vida. Y es que el Espíritu de Dios, hermanos, no solamente da dones para profetizar, dones para orar por los enfermos, para hacer milagros. No solamente el Espíritu Santo da palabra de ciencia, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría. No solamente da discernimiento de espíritus. No solamente el Espíritu Santo, hermanos, da hablar en otras lenguas o diversos géneros de lenguas. No solamente el Espíritu Santo nos da la interpretación de las lenguas, sino que el Espíritu Santo también produce frutos en nosotros. Por eso es importante el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo produce en nosotros gozo, paz, paciencia, benignidad y todos los frutos que menciona, hermanos, Gálatas capítulo 5.
Entonces no se trata nada más de hablar en lenguas y llegar a su casa a pelear con el marido. Se trata de que si usted está lleno del Espíritu Santo o llena del Espíritu Santo, usted va a llegar a su hogar a llevar paz. Va a haber gozo en su corazón. No puede pasar todo el tiempo, ¿verdad? Como le decían los hermanos, el que va manejando y le dice a su mujer, porque la mujer va así, bien trompuda, y le dice, ¿estás enojada, mi amor? Y la mujer trompuda, no. Entonces, no puede, eso no lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que hace, hermanos, es mudarnos, cambiarnos, transformarnos. Eso es importante. El Señor vino y llenó de su Espíritu Santo a Saúl, pero dejó de perseguir la iglesia. ¿Perdón? A Saúl dije, ¿cómo dije? Es que Saúl, o sea, el apóstol Pablo, el apóstol Pablo también, su nombre era Saúl, pero ya en el Nuevo Testamento es Saulo, ¿verdad? Solamente un pequeño cambio. Ahora, el Señor da autoridad, hermano, por medio de su Espíritu Santo. Yo quiero nada más leerles y leer unos más, nada más leerlos. El Señor da unción, regias. Se dice que en el Antiguo Testamento, hermanos, eran bautizados, eran usados por el Espíritu Santo. Los sacerdotes, los reyes eran ungidos. Los reyes, los profetas, los sacerdotes y los jueces de Israel fueron llenos, también fueron usados por el Espíritu Santo. En 1 Samuel 16:13 dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Fíjese, David fue ungido como rey, también como sacerdote, también como profeta. Tremendo, las unciones que Dios le dio a David. Y David es figura de Jesucristo. Pero el Espíritu Santo es importante, hermanos, para que nosotros podamos fungir o funcionar como reyes y sacerdotes. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo también se aparta por rebelión, por obstinación, hermano. 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, mire qué tremendo, Él también te ha desechado para que no seas rey. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, 1 Samuel 16:14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. El Espíritu Santo se aparta cuando hay rebeldía. Y la rebeldía, hermanos, es como si fuera alguien brujo, adivino, hechicero. Usted se rebela, el pastor no va a estar peleando con usted. Usted lo sabe. Ese asunto es con Dios. Usted es obstinada. A mí nadie me cambia. Yo hago las cosas como a mí se me antoja. Usted es idólatra. Porque dice, y como ídolos o idolatría, la obstinación. Usted hace a un lado la palabra y dice, me importa lo que me enseñen en la iglesia. Yo en la casa vivo como quiero. Usted está desechando la palabra de Jehová. Y el Señor le dijo a Saúl, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y mire que Saúl había sido ungido
por rey. Y el Espíritu de Dios descendía sobre Saúl. Entonces, por causa de la rebeldía, la obstinación, desechar la palabra de Dios, la terquedad, y todavía cuando Samuel le dice, ¿qué has hecho, Saúl? Nada. Yo hice lo que Dios me mandó a hacer, dijo Saúl. En lugar de decir, perdón, pequé, y yo hice cosas que no debía haber hecho. No, él dijo, yo antes he hecho lo correcto delante de Dios. Hermanos, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo se apartó de Saúl y su lugar lo tomó un espíritu malo. Hay que tener cuidado. Perdón, dije que iba yo a leer. Confirma lo que están haciendo, lo que están contigo, perdón. Hermano, el Espíritu Santo nos hace sentir quiénes de verdad están en la iglesia porque aman a Dios. Quienes están para servir y están disponibles para el Señor. Primera de Crónicas 12:18, la Biblia al día. Antes, en el verso 17, dice que David les habló a estos hombres que vinieron a él y les dijo, no quiero que me vayan a traicionar, espero que ustedes vengan con buenas intenciones. Y el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y este exclamó, somos tuyos, David. Estamos contigo, hijo de Isaí. 3 veces deseamos la paz a ti y a quien te brinde su ayuda. Y quien te ayuda es tu Dios. David los recibió y los puso entre los jefes de la tropa. Pero ¿sabe una cosa? David tenía temor de recibirlos. Pero cuando el Espíritu Santo habló por Amasai, y les digo, somos tuyos, estamos contigo, no estamos en contra. Entonces, ¿cómo sabemos que el Espíritu de Dios está en una persona? Cuando esa persona está dispuesta a servir a Dios en la iglesia, cuando está con nosotros y no contra nosotros. Amén. Cuando está, amén, pastor, vamos, adelante, ánimo, pastor. Dios está contigo, pastor. Ahí está el Espíritu de Dios. Trae mensaje de exhortación y ánimo. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, segunda de Crónicas 15:1. Y verso 2, salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros. Si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. El Espíritu Santo trae un mensaje de exhortación, hermanos. La exhortación no es un regaño. La exhortación es un consejo. Y el profeta el Espíritu de Dios está llenando su vida para hablar esta palabra, hermanos. Y entonces les está diciendo, busquen a Dios. Muchos días, le dice, ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Aquí, hermanos, está hablando por el Espíritu Santo. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Dice la Biblia en el verso 8, segunda de Crónicas 15:8, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, el cual, hermanos, estaba investido de poder, de unción del Espíritu Santo de Dios. Dice que era Azarías, hijo de Obed. Dice que Asa cobró ánimo, se animó. Así que el mensaje que viene guiado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, hermanos, a veces no tiene que ser un grito, ¿verdad? Y saltos y brincos y todo eso, que hay gente que le gusta, se emociona cuando ve al pastor, corre y grita.
No, hermanos, a veces es un mensaje suave, calmado, pero le está dando una palabra de ánimo. Y dice la Biblia que Asa cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Todo esto fue producido por el poder del Espíritu Santo, por un mensaje que iba lleno del Espíritu Santo. Así que, mis amadas hermanas y hermanos, dejemos que el Espíritu Santo nos llene, nos guíe, nos vista por dentro de poder. El Señor está con ustedes, hermano. El Señor quiere llenarles con su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Él está más interesado que nosotros de llenarnos. Pidámoslo. Por favor, no perdamos el tiempo en otras cosas. Oremos. Por lo menos ore, no sé, hermanos, en las mañanas, en las madrugadas, al mediodía, aparte un tiempo para orar, en la noche. Y que no se aparte esa petición de su mente, de su corazón. Lléname, Señor, de tu Espíritu. Lléname de tu Espíritu. Yo necesito la llenura del Espíritu Santo. La iglesia tiene que salir adelante. Tiene que ser una iglesia victoriosa, llena del Espíritu de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Llénanos de tu Espíritu Santo. Bautiza, satura. Padre, que venga tu Espíritu Santo y haga morada en su iglesia. Que aquellos que son novia, aquellos que son parte de la novia, aquellos que son iglesia, aquellos que están enamorados de ti, sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Sopla, Espíritu de Dios, sobre tu iglesia. Que venga tu Espíritu Santo a soplar sobre tu pueblo en el nombre de Jesús. Así como Jesús sopló sobre sus discípulos, te pido que soples, Espíritu Santo, sobre tu pueblo en esta noche, en el nombre de Jesús. Recibe el Espíritu de Dios en el nombre de Jesucristo. Recibe el Espíritu de Dios en tu vida. El Espíritu Santo venga sobre ti y hables en otras lenguas, profetices, des palabra de sabiduría, palabra de ciencia, pero sobre todo que se manifieste en tu vida, iglesia, el fruto del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Que tanto los dones del Espíritu Santo como el fruto del Espíritu Santo se manifieste en la iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Déjenme saludarles, hermanos. Voy a pedirle a la hermana Olga Lidia que nos diga. Hermana Maricruz. Dios le bendiga, hermana Maricruz. Saludos a su esposo, a su familia. Hermana Sandy. Hermana Sandy Lisbeth, hijita, Dios te bendiga, mamita. Saludos al hermano Ángel Alberto, ya me dieron la información. Saludos también, Fari, Dios te bendiga. Hermana Laila. Hermana Oralia Torres López, hermana Laila, Dios me la bendiga, mamita, le quiero mucho. Saludos también al hermano Manuel Suárez, Dios te bendiga, papi. Rebeca Jiménez. La hermana Rebeca Jiménez, ¿desde dónde nos saluda, hermana Rebequita? Saludos hasta donde se encuentre. Le enviamos saludos, estamos en Tabasco, en Cunduacán, Tabasco. Hermano Alexis. Hermano Alexis Jiménez, Dios te bendiga, gracias por
por el servicio que le están dando al ventilador, ¿verdad? El domingo tuvimos un pequeño detalle con un ventilador, se dejó de trabajar y empezó a echar chispas, no se dio cuenta quizás la gente, algunos sí. Entonces ya lo bajaron y pues si Dios lo permite va a quedar bien. Saludos a todos los hermanos que nos estén viendo en Facebook, en YouTube. Yo le pido, hermanos, que mire, busque por favor la página de YouTube donde dice Ministerio Ebenezer Cunduacán, José Manuel Suárez Torres. Búsquelo. Y José M. Suárez dice. Y síganos ahí en YouTube y escuchen los temas que tenemos a su disposición. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que pasen buenas noches. Amén.